Y Shabbat Shalom para las 12 tribus de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Y Shabbat Shalom también para todos nuestros Haverim en este día 29 de octubre del año 2022 y día 4 del mes de Heshvan del año 5783 de la creación del mundo. Después de nuestro rezo de la mañana, las plegarias de Shaharit, estamos ya para continuar con nuestra parashá de hoy. Estamos de Noach, la parashá que lleva por nombre Noach. Hoy continuaremos estaremos abriendo el capítulo 7, siempre del Sefer Bereshit, libro de Génesis, el primer rollo de la Torá. Este capítulo 7, o Perek Zain, nos habla específicamente acerca del Mabul, el diluvio universal que terminó con la generación de aquel tiempo y que cubrió totalmente al mundo. Ese mundo antiguo, como se le llama, quedó anegado o cubierto totalmente por las aguas del Mabul. Solo Noach, su familia y los animales estuvieron protegidos a salvo dentro del arca. Eso ocurrió en un mes de Heshvan. De acá que en nuestras enseñanzas internas de la Torá, el Zohar específicamente nos habla de que en el año, en los 12 meses o los 12 ciclos lunares, tenemos 3 meses que no son muy buenos. Se le llaman los meses de Esav. Son de energías bastante negativas. Los 3 meses son, el primero es Tamuz, el mes cuarto, y la primera parte del mes quinto, el mes de Av. Y el otro mes de energías no buenas es Heshvan, el mes en que estamos en este momento. El Mabul, el diluvio, entonces incluso ocurrió dentro de este mismo mes de Heshvan. De acá que nosotros estamos claros que este ciclo lunar del escorpión o del Akrab o del alacrán es de connotación bastante negativa, tanto en una forma externa, pero también interior, en el interior o en nuestros adentros. Ocurre algo donde el Yetzer Hará es bastante insolentado para todo lo negativo. Así que Heshvan es un ciclo lunar de connotación bastante negativa. Por un lado tenemos que el Mabul, el diluvio, fue en este ciclo lunar. Todos aquellos que también conocemos la historia de nuestros hermanos mayores, la noche de los cristales rotos, donde nuestros hermanos mayores fueron o experimentaron tremendos dolores de parto o tremenda noche de muerte, de incendios, de sinagogas, saqueos de negocios, etc. También ocurrió durante este ciclo lunar del mes de Heshvan.
y por supuesto muchas otras cosas negativas más. Sin embargo, déjenme decirles que no hay nada que temer. No tenemos que estar ni preocupados, ni afligidos, ni inquietos de ninguna manera. No podemos estar en una actitud negativa. No hay de qué preocuparnos. Hashem, nuestro Elohim, está con nosotros. De hecho, hay un rezo que hacemos tanto por la mañana en Shaharit, como también en el rezo de Minjá por la tarde, que de acuerdo a la Cábala contiene una energía de protección muy pero muy especial. E incluso se nos recomienda que esta plegaria hay que hacerla en cualquier situación difícil de la vida. La leo en hebreo, dice Hashem Tsevaot Imanu, Misgablanu Elohei Yaakov. Hashem Tsevaot, Ashre Adam Boteach Bach, Hashem Hoshiach HaMelech, Ya'anenu V'Yom Kor'enu, Ve'arva Ladonai Minchad Yehuda Birushalayim, Kimeolam Ukshanim Kadmonijot. Y aunque parece la bendición, la plegaria, solo como que pidiendo al Creador una protección especial, la Cábala nos enseña que mediante esta invocación activamos muchos códigos en los mundos espirituales que vienen para protegernos, para auxiliarnos en cualquier momento difícil que estemos atravesando. En español dice: el eterno amo de legiones está con nosotros. Fortaleza es para nosotros el Elohei Yaakov, el Elohim de Jacob. Oh eterno, amo de legiones, venturoso es el hombre que confía en ti. Oh eterno, salva. El Rey nos responderá en el día que le invoquemos. Que sea agradable para el Eterno la ofrenda de Yehudá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años antiguos. Así que no hay nada de qué temer el hecho que este ciclo lunar no sea bueno. No hay nada que temer. De esto vamos a hablar un poquito en la próxima sesión, en la de la tarde. Bien, en nuestra parashá de hoy, la número 2, tenemos que Noach es el tzadik de esta generación, el hombre del Eterno en este mundo de oscuridad espiritual. Noach tiene el título de tzadik. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y quién es un tzadik? Puesto que cuando las personas que leen, cuando los gentiles leen las escrituras sagradas, la Torá, los Nevi'im y cualquier otro documento sagrado, y encuentran la palabra justo, que es la traducción al español de tzadik, ciertamente los conceptos o la percepción de quién es un tzadik es una percepción totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Por lo tanto, hay que definir quién es un tzadik. De hecho, de acuerdo a nuestras enseñanzas de Torah, son muchas las definiciones de quién es un tzadik. Muchas, muchas, muchas. Pero quiero que nos detengamos específicamente con dos.
De hecho, hablar de un tzadik, este es un VIP en el mundo espiritual. Un tzadik es un hombre de un alma extremadamente elevada. No es cualquier hombre o cualquier mujer en el caso de la tzadiket. Un tzadik es de la élite de el grande, el VIP, aquel que tiene el alma más elevada de su generación y que por lo tanto tiene una cercanía con el Creador del mundo como ningún otro la tiene en todo el planeta. De acá que un tzadik es alguien que no vive para sí mismo. Un tzadik es alguien que no vive para sí mismo, sino que vive para emular, para imitar o para hacer la voluntad de Hashem, quien es el tzadik por excelencia. Por supuesto que en nuestro mundo material, terrenal, físico, los tzadikim, por cuanto ellos no viven para sí mismos, ellos experimentan de todo tipo de oposición, de todo tipo de problemas, persecución, rechazo, burla, menosprecio. Ellos se privan de tantas cosas del mundo natural, del mundo material, por cuanto ellos tienen una misión muy especial que cumplir con el Eterno en este mundo de la materia. Por eso decimos que ellos no viven para sí mismos, sino que se privan de tanto, puesto que sus vidas está completamente consagrada o dedicada al servicio del Eterno y para servir a los demás. Así que un tzadik no es un hombre común y corriente, no vive para sí mismo. Bueno, en nuestras enseñanzas sabemos que nuestros tzadikim solo duermen la primera mitad de la noche y la segunda la dedican para tener conexión con Akadosh Baruj Hu en la hora en que él viene al Gan Eden. Nuestros tzadikim tienen una conexión pero tan especial con el Eterno que precisamente para no provocar ninguna desconexión, ellos se cuidan hasta en el más mínimo detalle, de tal manera que su conexión esté estable, permanezca en óptimas condiciones y no sea interrumpida la comunicación del cielo con ellos y de ellos con el cielo. Tenemos en las Escrituras, por ejemplo, a nuestro padre Abraham. Abraham Avinu, por supuesto que él era un gran tzadik. Moshe Rabenu, otro de los grandes tzadikim, u otro de nuestros grandes hombres justos dentro de Am Israel, nuestro pueblo. Tenemos a Yeshua, tenemos en el salón de los tzadikim, tenemos una gran cantidad de ellos, conocidos de las Escrituras, pero también fuera de las Escrituras. De hecho, en la fe hebrea nosotros aprendemos que en cada generación hay 30 tzadikim, 30 almas especiales que el Eterno reserva para cada generación. Ya hablaremos un poco de eso. De manera que el tzadik es el representante del cielo en la tierra. Un hombre
de una tremenda conexión con los mundos superiores. Es el contacto, el tzadik es el contacto que el Eterno tiene acá en el mundo de la materia. Y cuando decimos que es el contacto de Akadosh Baruj Hu en este mundo, eso hay que entenderlo, que Hashem, bendito sea, el mundo espiritual se entiende con el tzadik que está acá en el mundo físico. Él es su hombre de contacto. Con él o con ellos habla o se entiende el creador del mundo. A ellos es a quienes les informa, los pone al tanto, les anuncia, les hace ver, les hace conocer las cosas que sucederán acá en nuestro mundo físico. Puesto que si ellos son el hombre contacto del cielo con la tierra, el hombre contacto del Creador con este mundo físico, Hashem, bendito sea, no tiene con quién más interactuar o planificar o anunciar cosas venideras. En el capítulo 6 de nuestra parashá de hoy, por ejemplo, sobre la base que Noach es el tzadik de esta generación, dice en el capítulo 6 y versículo 13 del Sefer Bereshit: dijo pues Elohim a Noach: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Con quién habló el Eterno? Habló con el tzadik. Habló con Noach. No habló con nadie más. Porque el contacto del cielo con la tierra, el contacto de Hashem en el mundo espiritual con el mundo físico, es el tzadik. Él es el intermediario entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Así que Hashem, bendito sea, con ellos es que se entiende. La línea directa del mundo espiritual está con el tzadik. Y viceversa, el tzadik tiene línea directa con los mundos de arriba, con Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, es con ellos con quienes el Eterno, bendito sea Él, con ellos habla, con ellos se entiende, con ellos conversa, con ellos platica y a ellos les hace ver las cosas que están por suceder acá en el mundo de abajo. Lo que leemos dice: dijo pues Elohim a Noach. ¿Por qué no se lo dijo a nadie más? Porque Noach es el tzadik de la generación esta. Dijo pues Elohim a Noach: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y seguidamente le dice: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Así que el Eterno es con ellos con quien se entiende. Y solo para corroborar esto, en el libro de Amós Hanabí, libro del profeta Amós, en el capítulo 3, en el entendido que nuestros Neviim o nuestros profetas también son los tzadikim de su generación, los hombres justos de cada generación, Hashem más claro no puede decírnoslo. Dice en el capítulo 3 y su versículo 8. Capítulo 3, versículo 7, corrijo. Vea lo que dice el creador del mundo.
porque no hará nada Hashem el Eterno, sin que revele su secreto a sus siervos los Neviim. Wow. Porque no hará nada el Eterno, el Creador, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, que son los tzadikim. Y aquí que siempre hemos dicho, siempre hemos escuchado, que cuando los mundos superiores emiten un mal decreto sobre la humanidad, sobre el mundo o sobre alguna nación específica, Hashem primeramente se lo hace ver, se lo hace conocer al tzadik que está en la zona. Hashem viene y le dice, oye, esto y esto está establecido para el mundo. O esto y esto está establecido un decreto malo para tal ciudad. Hashem habla con ellos, se entiende con ellos. A ellos es que les revela, les anuncia, les hace ver, les hace conocer los planes de los mundos de arriba. Un privilegio, por supuesto, que no cualquiera lo tiene. Es privilegio de los tzadikim. Claro está que un tzadik, cuando escucha que viene una calamidad, un desastre, que hay un mal decreto que ha salido de los mundos de arriba sobre el mundo o sobre una ciudad, ese tzadik tiene que ponerse, como se dice, en la brecha. Tiene que hablar con el Eterno, rogar al Eterno, implorar al Creador que tal decreto que está siendo anunciado no se lleve a cabo. Y tiene que luchar de tal manera que incluso en ocasiones el mismo tzadik tiene que ofrecer su propia vida al Eterno para que no sufran los demás. Así que nos dice, porque no hará nada Hashem el Creador sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ya aclaramos que el Zohar HaKadosh nos dice que Hashem tiene 30 tzadikim por cada generación. Y a esto el Zohar le agrega que, y lo pone entre comillas, dice 30 tzadikim ocultos. Lo que significa es que en ocasiones el mundo de abajo ni siquiera se da cuenta quiénes son ellos. De hecho, si nosotros hoy nos preguntamos, ¿y los 30 de nuestra generación quiénes son? Por eso se le llaman los 30 tzadikim ocultos en cada generación. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Los 30 tzadikim ocultos en cada generación. Y claro que Hashem los tiene, coloca esas almas de tzadikim en nuestro mundo por el bienestar de toda la humanidad. Por el bien de todos. De ahí que reitero, ellos son el contacto del mundo de arriba con el mundo de abajo. Son el contacto del mundo superior con el mundo inferior. Los tzadikim son el contacto de Hashem con el mundo de aquí abajo. 30 tzadikim por cada generación. Así que ellos no viven para sí mismos. Y la segunda definición, déjenme decirles que el código del tzadik es este. El código del tzadik es este. Aquí tenemos una letra hebrea que más allá de ser una letra hebrea, este es un código. Esta es la letra
tzadi, que si usted mira, es una nun doblada, agachada, con una yud encima. Es una nun agachada, doblada con una yud encima. La nun representa al hombre, al tzadik. Y la yud es la presencia divina. La presencia del creador del mundo que reposa sobre el tzadik. Eso es por un lado. Por el otro, tenemos que la tzadi vale 90. Si le anulamos el 0, entonces la tzadi tenemos ahí el 9. Y 9, como sabemos, es la emet. Es la verdad del creador del mundo. Por lo tanto, el tzadik, el justo, representa a Hashem, quien es llamado emet, el verdadero. Hashem es llamado emet, el verdadero. Y quien le representa acá es el tzadik, es el justo. Adicionalmente, el justo es el representante de la emet, de aquel que es Haemet. Hashem es el verdadero. Pero el tzadik representa no solo a Hashem, el verdadero, sino también la verdad del Eterno en el mundo físico. La verdad de la Torah, por supuesto. Así que el tzadik no es un hombre común y corriente. Representa al 9. Representa al verdadero. Representa la verdad del Creador. De acá que un tzadik, solo por darme a entender, es un general espiritual. Un tzadik es un VIP, un tzadik es el sostén del mundo. Ellos son los que le dan el sostén o el sostenimiento o que mantienen en equilibrio este mundo. No es fácil ser un tzadik. La responsabilidad es la presencia divina, la voluntad del Eterno sobre él en favor de toda la humanidad. Y en este caso de la parashá de hoy, Noach es el tzadik de este tiempo. Él es el hombre contacto del cielo con la tierra. Esto nos lleva a hablar acerca del mundo o de la generación o de cómo eran aquellos tiempos de los días de Noach. Y para darme a entender, solo lo ilustramos de esta forma. Nosotros sabemos que entre más cerca están las generaciones de lo que fue el evento de la entrega de la Torá, entre más cerca está una generación del evento de la entrega de la Torá, así es también la conexión que esta generación tiene con esa luz divina que se nos entregó a los Bene Israel en el Har Sinai. Entre más cerca está una generación del evento de la entrega de Torah, así es la energía que reposa sobre ellos. Así es el nivel de percepción espiritual que se posee. Así es el nivel de influencia, de radiación o de conocimiento no teórico, sino experimental acerca de ese evento sobrenatural. Pero entre más las generaciones nos vamos alejando de lo que fue el evento de la Torá,
la luz divina, si no procuramos conectar con ella, como que se nos va volviendo cada vez más distante, más retirada, más lejos o más lejana. Es como cuando uno está en un lugar donde hay mucha luz, digamos una ciudad. Y si uno comienza a alejarse de la ciudad que está toda iluminada y sale de ella a un lugar, digamos, zona rural, donde no, digamos que no hay luz, entre más se va alejando de la luz de la ciudad, va entrando en una oscuridad. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En el caso de la generación del diluvio, de los días de Noah, esa generación estaba muy cercana a los días de la creación todavía. Pues si el mundo de Bereshit para acá tiene 5.783 años, el mundo de la destrucción del diluvio, que fue, este evento ocurrió en el año 1656 de la creación del mundo. De manera que esto nos dice que esa generación de Noah estaba muy cercana todavía a lo que fueron los días de la creación del mundo. O dicho de otra forma, la generación de Noah estaba cercana a lo que fue la influencia del Gan Edén. Del Gan Edén. No como nosotros, que nosotros estamos bastante distantes, lejos de esa influencia de lo que fue el Gan Edén, me refiero en términos de tiempo y espacio. Pero la generación de Noah, ellos estaban con aquella conciencia, percepción, claridad de lo que fue Adán. De hecho, esta gente de los días de Noah, oír hablar de Adán, no lo escuchaban como lo escuchamos hoy nosotros 5.783 después. Ellos cuando oían hablar de Adán, pues para ellos era como que ayer fue, como que ayer ocurrió. Cuando se hablaba del Gan Edén, para ellos fue algo que acaba de pasar, algo reciente para ellos. Y si bien es cierto, esta generación pre-Mabul no eran como Adán, porque no eran como Adán Harishon, con todo, por estar cerca de los días de la creación, cercanos a lo que fue el Gan Edén, la generación pre-Mabul tenían una sabiduría excepcional, una percepción espiritual, un conocimiento místico propio del Gan Edén, propio de los días de la creación. Estos son los hombres de la generación o la humanidad de los días de Noah. Ellos eran científicos en el mundo espiritual. Eran de un conocimiento místico extremadamente elevado. De hecho, ellos tenían mucha luz interna. Poseían mucha luminosidad interna. Un gran potencial espiritual con ellos. Reitero, estaban cerca de la luz de lo que fue la creación del mundo, estaban cercanos de la luz de lo que fue la influencia del Gan Edén. De hecho, nuestros libros sagrados, nuestras enseñanzas místicas, nos dicen que esta generación eran expertos
diestros en las áreas místicas. ¿Y por qué? Cercanos al Gan Edén, cercanos a la creación. De hecho, ellos tuvieron la influencia de tremendos tzadikim. Y en este momento tienen a uno entre ellos, Noach. Pero antes de Noach estuvo Lemech. Antes de Lemech estuvo Metushelach o Matusalén. Y si nos vamos en retrospectiva, la influencia que dejaron los grandes tzadikim fue sin precedentes. Esta generación sabía perfectamente que Hanoch fue llevado al cielo o a la dimensión espiritual sin haber visto muerte. Para ellos eso era tan natural como que ayer sucedió eso. Nosotros hoy después lo leemos, lo escuchamos, lo creemos, pero vemos un evento bastante distante o lejano. Pero para ellos escuchar de que Ha Elohim se llevó a un hombre a la dimensión espiritual que se llama Hanoch, este hombre, este tzadik, para ellos, reitero, era como que eso ocurrió ayer. Así que la generación de Noach, dice el Zohar, eran expertos en el área mística. Ellos conocían códigos, cómo descifrarlos, ellos conocían las ciencias del mundo de la luz, ellos sabían perfectamente todo lo que es el aspecto cabalístico, místico, esotérico. Ellos eran expertos en estas artes, espiritualmente puras, pero que las utilizaron para mal también. Entonces viene la pregunta, ¿y si esta generación antes del diluvio, si eran tan conocedores, si había tanta luz divina dentro de ellos, si eran tan expertos en las ciencias del misticismo, si eran conocedores del árbol de la vida, de la Sefirot, de los 32 senderos del árbol de la vida, si conocían perfectamente lo que es el árbol de la vida, Etz Haim, la pregunta cualquiera que pudiera hacer es, ¿y entonces qué pasó con ellos? ¿Y qué pasó con esto si sabían todo eso, si podían percibir todo ese mundo espiritual que para ellos era reciente de lo que fue Adán, el Gan Edén? Si ellos poseían tanta luz divina, pero ¿y entonces por qué se volvió una generación descarriada? Que se apartó del Eterno. Tal era el conocimiento y todo lo que ellos podían hacer en el mundo espiritual, que se creyeron que no necesitaban al Eterno. Ellos se creyeron que no tenían necesidad del Boreolam. Ellos tenían la capacidad de interactuar con los mundos espirituales. Sabían cómo decodificar la naturaleza. E incluso sabían entenderse con ángeles y sobornar a ángeles mediante la sabiduría mística que esta generación poseía. De hecho, hemos hablado en otros ciclos que cuando Noach comenzó a hablarles que Hashem destruiría a su mundo por medio de un Mabul, ya hemos aclarado que esa generación, por supuesto que le creyó a Noach. No es que no creyeron.
No es que dudaran de ello. Esta generación dijo, está bien, si el cielo ha anunciado eso, entonces, ¿y a qué se atenían? Se atenían de que ellos podían controlar la naturaleza, controlar ángeles, mediante su conocimiento místico. En otras palabras, el diluvio está siendo anunciado que va a venir, pero ellos, con la capacidad mística que tienen, ellos saben que pueden evitarlo. Imagínense. Ellos saben cómo evitarlo, cómo impedirlo. Ellos saben que pueden hablar y sobornar ángeles, trastornar la naturaleza mediante toda su sabiduría mística. Lo que no saben es que Hashem está por encima de todo y que Él controla todo. Ahora, todo esto nos lleva a otra enseñanza. El potencial humano sin el Creador es peligroso. El potencial humano sin tomar en cuenta al Creador en la vida es muy peligroso. Porque este hace que haya un endiosamiento y que se crea que no se necesita del Eterno. ¿Por qué? Por el tremendo potencial que una generación o X personas puedan poseer. Ese potencial sin el Creador es muy, pero muy peligroso. Puede llevar a la destrucción a una generación. Puede llevar a la destrucción a familias o a personas en particular. Es muy peligroso el potencial sin el Creador del mundo. En otras palabras, decir, sí, ahí está Él, sí, yo creo que Él existe, pero, como dijeron estas personas, ¿para qué queremos al Eterno nosotros? ¿Para qué servirle si nosotros podemos hacer todo? Es ahí donde las personas con el potencial sin el Creador se vuelven sabios, pero para el mal. El potencial lo canalizan para el mal. De ahí que es sabido de todos que de acuerdo al desarrollo que nuestra generación del siglo o del año 2022 ha logrado, nosotros mismos podemos autodestruirnos. Has v'shalom. Nosotros mismos podemos autodestruirnos o destruir al mismo mundo, al mismo planeta. Porque cuando el potencial humano no es puesto bajo el señorío, bajo el gobierno del Eterno, se vuelve extremadamente peligroso. Se juega a ser Dios. Se juega a ser Dios. Es lo que sucedió con la generación de Noah. Así que por tal motivo Hashem tuvo que hablar con el tzadik del momento. Reitero, antes de abrir el capítulo 7, le dijo el Eterno a Noah, a su tzadik, versículo 13, 6:13, dijo pues Elohim a Noah, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Le dice
hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Capítulo 7. Versículo 1, lo leo en hebreo. Avancemos. 7.1 dice: Vayomer Adonai el Moshe. Corrijo. 7, bueno, yo estoy con Shemot Éxodo 7.1. Es Bereshit 7.1. Dice: Vayomer Adonai le Noach. Bo ata bechol beteja el hateva, ki oteja raiti tzadik lefanai bador hazeh. Dijo el Eterno a Noach: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y dice el versículo 6 y 7. Era Noach de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noach al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Pero regreso al 1, 7.1. Dijo luego el Eterno a Noach: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Hashem le dice: Boata, entra tú. Acá tenemos que por causa del Mabul, del diluvio, Noach entró para esconderse, para ponerse a salvo, en resguardo, para ocultarse del juicio que estaba cayendo sobre la generación de sus días. Si nos vamos a las enseñanzas del Zohar, hoy que Hashem le dice a Noach que entre él y toda su familia en el arca, que básicamente es que se esconda dentro de ella, el Zohar nos dice que Noach huyó hacia el arca por causa del ángel de la muerte. Noach lo que hizo dentro del arca es que se escondió. Se escondió. ¿Por qué? Porque había un juicio que estaba cayendo a diestra y a siniestra. Y ahora que viene el Eterno dice: Boata, entra tú y todos los tuyos en el arca. El arca se volvió su lugar de refugio, su lugar de protección, donde él se puso a salvo del ángel de la muerte. De aquí que, mis amigos, hay momentos, a veces hay momentos en que hay que huir. A veces hay momentos en que hay que huir. No demos por sentado siempre que el Creador del mundo hará tal o cual cosa. En nuestra fe nosotros no podemos esperar los milagros, sino procurar. Y a veces ciertamente hay que huir para ponernos a salvo. Tenemos el caso de Abraham, cuando él era un niño, y Nimrod, el rey de Shinar, rey de Babilonia, quiso matar al bebé. Sabemos que Abraham tuvo que ser escondido por 10 años dentro de una cueva para ponerse a salvo, para salvar su vida.
A veces hay que huir. A veces no es cuestión de quedarnos con los brazos cruzados y solo decir Hashem me va a ayudar. Sí, Él puede decir te voy a ayudar huyendo, huye de tal lugar y ponte a salvo en tal sitio. Igual tenemos a un gran naví como Eliyahu, Sandalfón hoy en día, que cuando Isabel, la reina Jezabel, dijo que iba a poner su vida como uno de los profetas que Eliyahu había matado, tenemos que Eliyahu huyó para ponerse a salvo también dentro de una cueva. Huir no es de cobardes. Huir no es sinónimo de cobardía, sino de sabiduría, de prudencia. Tenemos a Rabbi Shimon Bar Yochai, quien por razones de los romanos que querían matarlo, Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo que huir y estar oculto dentro de una cueva durante 13 años. Así que huir no es sinónimo de cobardía, sino que en algunos casos es la prudencia, es el momento de actuar como la Torah misma nos lo recomienda. De hecho, a lo largo de la historia de nuestros hermanos mayores, los Yehudim, ¿cuántas veces no han tenido que huir de un país a otro, de una ciudad a otra? ¿Por qué? Porque hay muerte, están persiguiéndoles, matándoles, y por lo tanto es lo clásico, lo típico, lo normal de nuestros hermanos mayores, que han tenido que salir huyendo de los países de residencia para irse para otros, para ponerse a salvo. Así que a veces hay que huir. Y Noah, eso es lo que tenemos que estar haciendo acá en la parashá de hoy. Noah, nos dice el Zohar, que él vio al ángel de la muerte. Noah vio al ángel de la muerte, y cuando lo vio, dijo, y Hashem viene y le dice, entra en el arca. Así que ahora vemos que el arca, Noah la construyó, la edificó para su propio bien, para salvarse a sí mismo, su familia y los suyos. El arca, en este contexto del juicio divino sobre el mundo de ese entonces, el arca se convirtió en el lugar de escondite, de protección, o donde Noah se puso a salvo. Hashem le dijo, hazte un arca. Y resulta que el arca finalmente se convirtió en el lugar de refugio para Noah, su familia y los animales. Esto nos lleva a hacer una analogía. Hashem, bendito sea, nos ha dado mitzvot. Y nos dice, mira, haz este mandamiento. Haz esta mitzvah. Es el equivalente mismo como se le dijo a Noah, hazte un arca, la cual finalmente, lo reitero, se convirtió en el lugar de refugio, de escondite, y donde Noah estuvo a salvo. Hazte un arca. Ahora viene el Eterno y nos dice a nosotros, cumple esta mitzvah. Haz este mandamiento.
equivale a decirnos, constrúyete esta arca. Haz esta arca para ti. Y al igual que la de Noah, la mitzvah que Hashem nos dice, cumple esta mitzvah, haz este mandamiento, se convierte para nosotros en un lugar especial, la hacemos para nuestro propio bienestar. Básicamente el Eterno puede decirnos, mira, haz esta mitzvah, cumple este mandamiento. Si no es para mí, sino que es por el bien mismo tuyo. Por ejemplo, los rezos. Cuando uno no está familiarizado con los rezos y escucha en qué consiste el tiempo y toda la dedicación que hay que hacer con ellos, dice la persona, y todo eso hay que rezar. Oiga este comentario. Dice el comentario, Hashem no necesita nuestros rezos, sino que somos nosotros los que necesitamos hacer los rezos. Hashem no necesita nuestros rezos. Somos nosotros los que necesitamos hacer los rezos. ¿Y eso qué significa? Todos los rezos que nosotros hacemos, con ellos liberamos luz divina del mundo de arriba, la cual por supuesto viene a ser para nuestro propio bien. Con todos los rezos que hacemos, lo que hacemos es activar códigos que finalmente van en beneficio nuestro. Activamos códigos que finalmente la energía que se libera es para nuestro propio bienestar. Veis que el comentario es bien cierto. Hashem no necesita tus rezos. Somos nosotros los que necesitamos rezar, porque todo es para nuestro propio bien. Es como la colocación del talit. La colocación del talit, que es una mitzvah de colocárnoslo pues todos los días, rezar con él, hacer la bendición respectiva. Y bueno, y podríamos decir, pero eso de estarse poniendo el talit todos los días, estar ahí haciendo la bendición todos los días, y sí, pero básicamente el Eterno nos dice, mira, cúbrete con el talit. Es por tu propio bien. Porque cuando te cubres con el talit, hay una energía del cielo que reposa sobre tu vida. Cuando te colocas el talit, hay una percepción espiritual en tu vida por la presencia divina que reposa en ese momento. Cuando te colocas el talit, es como dice el Salmo, que bajo sus alas estaremos seguros. Entonces Hashem no es que nos dice, es que tenés que ponerte talit.
Es que mira, tienes que hacer. No, Hashem básicamente nos dice, mira, es por tu propio bien, colócatelo. Si tú sales por la mañana de tu casa, en el caso de los hombres, y no has hecho rezo con tu talit, tú sales desarmado, tú sales allá afuera sin la energía que es atraída en el momento de la colocación del talit. Si tú sales a tus labores, si tú sales a los estudios, si tú sales a tus actividades y no te has colocado el talit, te has privado de los beneficios espirituales y místicos que hay en la colocación del mismo. Así que cuando Hashem nos dice, mira, guarda este mandamiento, haz esta mitzvah, es lo mismo que a Noah le dijo, mira, haz un arca. Si solo porque no dice el texto explícitamente, si es por tu propio bien. Haz un arca, si es que para que te salves tú mismo y tu familia y los animales. Haz un arca, si es que es para que estés protegido. Similarmente es con las mitzvot. Hashem te dice, cumple esta mitzvah. No diga, ay, pero otra mitzvah, y es que la mitzvah, y es que los mandamientos. No, si el Eterno está diciendo, mira, haz tu propia arca. Cuando la haces, tú mismo te beneficias. Es por tu propio bien. Es como el Shabbat. Bendito el Eterno por habernos dado a los Bnei Israel el Shabbat. Hashem nos dice, guarda el Shabbat. Haz Shabbat. Recuerda el Shabbat para santificarlo. Si alguien dice, ay, Shabbat, otra vez Shabbat. Sí, pero Hashem básicamente nos dice, haz tu arca en el séptimo día de la semana. Haz tu arca haciendo Shabbat. ¿Y qué ocurre cuando nosotros construimos el arca del Shabbat haciendo Shabbat? Entramos en este día, desde el momento en que se encienden las velas, a partir de ahí, ya sobre la casa se atrae luz divina de los mundos superiores. A partir de ese momento del encendido de las velas se atrae la shalom de los mundos superiores sobre toda la casa. Y si hablamos de todo el Shabbat, que es el arca que Hashem nos dice que hagamos cada 7 días, cuando entramos a Shabbat para santificarlo, para honrarlo, mis amigos, si es que el Eterno básicamente nos dice, mira, cuando tú entras al Shabbat para honrarlo, para santificarlo, si te estás colocando dentro del campo energético que te va a potenciar para toda la semana. Te estás colocando dentro del campo energético de la Malká, de la Reina Shabbat, para que puedas elevar tus niveles de conciencia, para que puedas elevar tu alma. Por lo tanto, en la fe hebrea decimos, más allá de lo que los judíos han guardado el Shabbat ha guardado el pueblo judío. El Shabbat entonces se convierte para nosotros en una especie de arca.
donde nos refugiamos, nos ponemos a salvo, protegidos, y por supuesto que somos envueltos en este campo energético de este día extremadamente místico. Así que todo lo que el Eterno nos dice que hagamos siempre es por nuestro propio bien. Por nuestro propio bien. Por eso es que digo, cuando Hashem dice a Noah, construye el arca, solo faltó que le diera, si es para ti mismo, para que no te vayas a morir, es para que ahí mismo te vas a proteger, ahí vas a estar a salvo. Es lo mismo cuando nos dice, cumple esta mitzvah, si es por tu propio bien, si es para que te hagas bien a ti mismo. Básicamente nos dice lo mismo, como le dijo a Noah. Si le dice, entra en el arca, dice, mira, entra en la mitzvah. Noah entra en el arca y está protegido. Nosotros entramos al cumplimiento de la mitzvah y nos va bien. Baruch Hashem. De hecho, quiero que recordemos, cuando digo que recordemos, son cosas que nosotros conocemos muy bien. Al entrar Noah en el arca es porque, como nos dice el Zohar, vio al ángel de la muerte, según el Zohar, vio al ángel de la muerte marchando entre la gente y matándola. Tan pronto como Noah lo vio, entró en el arca y se escondió allí. Dice, el hombre prudente vio el mal y se escondió. Es decir, Noah vio al ángel de la muerte y se escondió de él. ¿Cómo? Entrando en el arca. Como dice la Escritura, a causa de las aguas del diluvio. Rabbi Yosef dijo que el versículo se refiere a lo que se dijo más arriba. Esto es, que cuando la muerte devasta en el mundo, el hombre prudente se esconde y no se aventura hacia afuera para no ser visto por el destructor, por el ángel de la muerte, el cual una vez que ha obtenido autorización, destruirá a cualquiera que se le ponga enfrente. Destruirá a cualquiera que encuentre y a quien pase por delante de él en lo abierto, como lo expresa la última parte del versículo, pero los insensatos pasan y son castigados. Y que nos dice, mientras el castigo pende sobre el mundo, no hay comunión del hombre con el Eterno, y el ángel destructor está desenfrenado. Además nos dice, tenemos un dicho en el cual, cuando la muerte ronda en una ciudad o en todo el mundo, nadie ha de mostrarse en lo abierto, pues entonces el ángel destructor está autorizado a matar indiscriminadamente. De ahí que Akadosh Baruj Hu dijo a Noah, has de cuidarte y no mostrarte ante el destructor, de modo que él no pueda tener poder sobre ti. Dicen los cabalistas de Zohar, quizás pueda decir que no hubo aquí ningún ángel destructor, sino solamente la embestida de las aguas derramadas. Y responden los del Zohar, no es así. Ninguna condena se ejecuta en el mundo, ya sea de aniquilamiento o de algún otro castigo, sin que el destructor, sin que el ángel de la muerte esté en medio de la visitación. Así aquí realmente hubo un diluvio, pero este solo fue la corporización del ángel de la muerte que asumió su nombre. De ahí la orden dada a Noah de esconderse y no mostrarse afuera. Pero puedes objetar, dice. De ahí la orden
puedes objetar todavía que el arca estuvo expuesta a plena vista en medio del mundo, a través del cual estaba rondando el destructor. Sí, pero dice, la respuesta es que esto no influye, no hace diferencia, pues mientras el rostro, la cara de un hombre, no está al alcance de la vista del ángel de la muerte, éste no tiene poder sobre él. Así lo aprendemos del precepto que se dio en el tiempo del Éxodo. Y nadie de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Y la razón para ello fue que el destructor, o el ángel de la muerte, se encontraba entonces afuera con poder para destruir a cualquiera que se mostrara ante él. Por la misma razón, se retiró Noah y junto con él todos a su cargo al arca, de modo que el destructor no lo viera y por lo tanto no tuviera poder sobre él. Así que Noah está dentro del arca, a salvo, protegido, cubierto, escondido. Versículos 7 al 12 dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noah al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noah en el arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noah. Versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Leo de regreso ese versículo. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 11. Y el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las cataratas, toda la fuente grande del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Wow. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y de aquí hay un comentario de los sabios. ¿Por qué la Torah es tan específica para decir 40 días y 40 noches? ¿Por qué no solo dice la Torah que llovió por largo tiempo y el mundo de Noah quedó anegado en aguas? ¿Por qué tiene que ser específica la Torah diciendo que llovió durante 40 días y 40 noches? Y nos dice el Zohar, es que para hacernos ver que el castigo siempre, para un castigo se requieren 40 azotes. Así como nos dice más adelante de la Torah, 40 azotes. Entonces los 40 días y 40 noches del diluvio fueron los 40 azotes de los cielos sobre esta generación que merecía tales azotes o tal castigo. Versículo, avancemos, dice 12 en adelante, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noah, y Shem, Ham y Jafet, hijo de Noah, la mujer de Noah y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noah al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida.
Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Elohim. Y el Eterno le cerró la puerta. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esto fue en un diluvio global, un diluvio universal. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noaj y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Con esto llegamos ahora al capítulo 8, el cual no debemos interpretar, por lo menos el primer versículo, en forma natural. Dice el 1, y se acordó Elohim de Noaj, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dice el 1, y se acordó Elohim de Noaj. Wow. No debemos interpretarlo con nuestra mente finita, porque así leyéndolo llanamente, como que nos dice que a Hashem se le había olvidado Noaj. Como que le dijo, mira, haz un arca, escóndete en ella tú y todos los demás. Y como que finalmente el Eterno se le olvidó. Como que estaba ocupado en otras cosas que pasó por alto y se le olvidó a Noaj, o se olvidó de Noaj. Y como que de repente, pensando en términos humanos, como que Hashem dijo, Noaj. Algo así se entiende naturalmente, pues el versículo dice, y se acordó Elohim de Noaj. ¿Cómo se interpreta esto? Dice el Zohar, Rabbi Shimon dijo, observad que todo el tiempo que el juicio se ejecutaba, no hubo recuerdo. Recuerdo en Noaj. Pero solamente después de que se hubiera completado el castigo y los malvados fueran exterminados, encontramos la mención que dice, y se acordó Hashem de Noaj. Y aquí viene la aclaración, mientras el castigo pende sobre el mundo, no hay comunión del hombre con el Eterno. Y el ángel destructor está desenfrenado. Pero tan pronto como el juicio ha hecho su curso y la ira se calmó, vuelve todo a su estado anterior. De ahí que leemos, y Elohim recordó a Noaj. Recuerdo que se centra en torno de él
porque él recibió el título de justo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Hashem está cumpliendo primeramente su agenda en este caso, de destruir al mundo de esos días. Cuando él termina el cumplimiento de ese juicio, esa agenda, ahora retoma lo que hay que retomar, lo que sigue. Eso es lo que básicamente nos dice, y se acordó Hashem de Noach. No que se había olvidado, no. Hashem estaba centrado en lo que se tenía que hacer. Al terminar esto, pues ahora continúa con Noach. Básicamente eso se trata. Y ya lo último, dice del 1 al 4. Y se acordó Elohim de Noach y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Elohim un viento recio, corrijo un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y reposó el arca en el mes séptimo. Este aspecto es bien descifrado en el Zohar. Muy descifrado en el Zohar. De hecho, antes de hacer la develación de esto, dicen los cabalistas del Zohar HaKadosh, que si uno cree que el Eterno solo es por informar, esto ocurrió en tal fecha, dice, es básicamente tener un concepto pero muy limitado o pobre de la Torah. Puesto que en todo esto hay enseñanzas en todas las direcciones. No solo el mero hecho de querer informar en qué mes ocurrió esto. Ahora viene el Zohar y dice, al referirse al mes séptimo, se refiere, dice, al tiempo cuando el juicio o el rigor está presente. Recordemos que en el mes séptimo, que es Tishri, tenemos 2 días de Rosh Hashanah, 2 días de Yom Adin, 2 días de juicio. De Rosh Hashanah a Yom Kippur tenemos 10 días temibles, que son días de juicio. Y llegamos a Yom Kippur y es día de juicio. Entonces, el Zohar dice que los hijos de Israel, o a los hijos de Israel, se nos ha dado las herramientas, el conocimiento, la sabiduría de cómo revertir el rigor para que la misericordia del Eterno sea manifiesta sobre nosotros. A los hijos de Israel, Akadosh Baruj Hu nos dio la llave, los códigos para poder revertir
el juicio o el rigor por la misericordia. ¿Y de qué manera en el mes séptimo podemos revertir el rigor o el juicio por la misericordia? Dice el Zohar. Por eso nos dedicamos a los rezos durante esa época, que son las Selijot. Las Selijot, que hacemos mediante las Selijot después de la medianoche, revirtiendo el rigor por la misericordia. Dice Zohar, el mes séptimo, que es de rigor o de juicio, los hijos de Israel tenemos el recurso para revertir ese rigor o juicio por la misericordia. ¿Y de qué manera? Dice, por medio del sonido del shofar. Cuando se suena el shofar en el día establecido de lo que es Rosh Hashanah, dice, mediante el sonido del shofar, los Bene Israel revierten el rigor por la misericordia. En ese sentido, Haverai Talmidai, hoy estamos en el mes de Heshvan, que es un mes de rigor. Es un mes de energías negativas. Sin embargo, nosotros estamos llamados a cambiarle la polaridad a esta energía negativa de estos días y transformarla en energía buena. La oscuridad de Heshvan podemos transformarla en luz divina. De hecho, el mes se llama Mar Heshvan. Mar Heshvan. Mar es la raíz de amargo. Mara, amargo. Mem Resh. Mem Resh. Así que este mes es de Mem Resh, energías amargas. Pero como a los hijos de Israel se nos ha dado la llave para transformar la energía negativa en energía positiva, la oscuridad en luz, la Resh y la Mem, corrijo, la Mem y la Resh, que es amargura, si cambiamos las dos letras hebreas de posición, de Mem Resh la pasamos a Resh Mem. Y esa palabra en hebreo es o tiene que ver con exaltar. Con exaltar. Entonces la amargura Mem Resh podemos transformarla en Resh Mem. ¿Qué es eso? El hecho de que Heshvan sea un mes de amargura o amargo, nosotros cambiémosle la polaridad y que este mes, en lugar de amargarnos, en lugar que la energía negativa nos haga daño, en este mes podemos Reshmem, elevarnos, exaltarnos por encima de lo que el Masal dice de este mes de Heshvan, por supuesto. Elevarnos por encima del Masal del mes de Heshvan. Así que no esté creyendo que es amargura, Mem Resh Mar Heshvan.
Sí lo es. Pero nosotros somos los Bene Israel. Transformémoslo en Reshmem, para que en lugar de ser hundidos, nosotros seamos exaltados en este mismo mes, que no es un mes espiritualmente bueno. Y es lo que nos dice el Zohar con respecto a que el arca reposó en el mes séptimo. Dice, ¿y por qué tiene que decirnos específicamente el mes? Es para hacernos ver, dice el Zohar, que el mes séptimo es el mes del rigor, el mes del juicio, de lo que son los días de Rosh Hashanah, Yom Adin, los 10 días santísimos, Yom Kippur, día de juicio. Pero dice el Zohar, pero los hijos de Israel se nos ha dado la herramienta de poder transformar el rigor en misericordia. Y ya dijimos de qué formas. Rezos, la selijot, el shofar, etc. Así que es lo mismo de Heshvan. Omar Heshvan, ¿es amargo? Sí es amargo. Por supuesto que Heshvan es amargo. ¿Pero acaso las aguas amargas no pueden ser endulzadas? Claro que sí. ¿Y de qué manera? Mediante las herramientas espirituales que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Las aguas amargas podemos endulzarlas. El rigor podemos cambiarlo en misericordia. Memresh, amargura, podemos transformarlo en Reshmem, de amargo a elevarnos y exaltarnos, reitero, por encima del masal que nos dice este mes octavo. Solo cerremos para dejar contexto para la siguiente clase. Versículos 5 al 19, solo leemos de corrido. Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el 10º al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noah la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noah que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noah, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noah la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Elohim a Noah diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Y todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noah y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca
después de alrededor de un año. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parasha Noach. Nos quedamos bajo esta energía tremenda de la reina Shabbat. Bezrat Hashem, continuaremos a las 17 horas, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Déjeme ver cómo estamos. No, vamos a comenzar media hora todavía antes. Vamos a continuar a las 16 horas con 30 minutos. 4 de la tarde con 30 minutos, hora El Salvador. Así que vamos a cubrir los capítulos 9, 10 y vamos a estar hablando todavía un poco más acerca de lo que hay que estar haciendo en estos días de Heshvan, Mar Heshvan, que fue el tiempo cuando ocurrió el diluvio, del cual nos habla la Parasha Noach. Será entonces a las 16 horas con 30 minutos, 4 de la tarde con 30 minutos, hora del Salvador. Shabbat Shalom.